e inquietud en relación a lo que hemos trabajado. Por el momento no. Lo único que le quería comentar es de que no pude graficar. Ahorita me he quedado sin página de papel. Entonces no pude imprimir lo que sería el formato polar. Solo Polar. logré sacar, solo logré sacar los puntos que irían dentro de la gráfica. Ok, entonces vamos a revisar y complementamos acá con esa parte porque lo vamos a usar para el tema de áreas. Así es que solo le voy a mostrar la tabla y verifica los puntos para ver si en efecto son esos. Perdón. Ok. Vamos entonces a dar inicio, jóvenes, y vamos a mostrar entonces justamente cómo tuvo que haber quedado este gráfico. Si hay alguna pregunta, me lo hacen saber. Nosotros nos quedamos pendientes con el tema de gráficas. Acá yo ya lo tengo completo. Si hay alguna observación, alguna inquietud, me lo hacen saber para poder indicar o solventar la inquietud que tengan. Y vamos a graficar R igual a 2 más 2 coseno de teta. Yo he creado una tabla de 0 a pi por ser esta una función simétrica respecto al eje polar, lo demostramos en la clase anterior. Entonces, nos es suficiente utilizar valores de 0 hasta pi. Y vamos a utilizar la escala de pi sextos, pi cuartos, pi tercios, pi medios. Esos son los ángulos que yo decidí trabajar, los cuales en el plano polar pues hay que completarlos. Y de 0 a pi para el cardioide, que es el que está en color medio morado, lo veo yo ahí. Entonces, indicando que en ese formato polar yo he utilizado cada 2 círculos una unidad. Esto ustedes lo deciden. Si cada 3 círculos, si cada círculo es una unidad para ustedes, ya en el examen esto hay que escribirlo, ¿verdad? Hay que indicarlo. Habíamos quedado en que el cardioide era un cardioide horizontal a la derecha del eje polar. Entonces, puede ahí comparar. Jimmy me comentaba que nada más logró sacar los puntos. Puede comparar si esas son las coordenadas que se obtienen. No sé si Wilfredo logró trabajar este ejercicio. Sí, sí, sí lo trabajo. Ok. Entonces ahí podemos comparar, tenemos la gráfica tanto para el cardioide como para la circunferencia. 3 seno de teta es una circunferencia, 2 más 2 coseno de teta es un cardioide. Ahí están los valores que se iban a utilizar en la tabla. ¿Estrictamente deben ser esos? No, ustedes deciden también, ¿verdad? La escala que van a usar de acuerdo a los ángulos. Para las gráficas de circunferencias y caracoles es bastante, es posible que nosotros trabajemos con ángulos un poco más holgados. Cuando yo digo un poco más holgados, que se pueden considerar algunos de ellos en cada cuadrante. Si vamos a graficar una lemniscata o una rosa, entonces sí, vamos a utilizar una escala de 15 para ser más precisos con los puntos y la descripción de nuestro gráfico. Así que eso lo recuerdan. Si nos toca trabajar con una lemniscata o con una rosa, vamos a considerar ángulos de 15 grados, escala de 15 grados. Ahí tenemos el bosquejo de nuestra gráfica. Ese sería el gráfico de ambas curvas en el mismo plano. No sé si tienen alguna inquietud en cuanto a la ubicación de puntos.
No, yo creería que por el momento no. Ya comprobé los valores y sí están correctos. Excelente. Muy bien. Entonces, el siguiente literal nos decía, ya que tenemos en el mismo gráfico las dos curvas, hay que identificar los puntos de intersección. Para definir los puntos de intersección entre las curvas existen dos procesos, el analítico y el gráfico. Nosotros visualmente podemos identificar que hay dos puntos donde se están intersectando estas curvas. No podemos decir qué puntos son porque no son exactos. Entonces vamos a hacer un proceso analítico que es igualar las ecuaciones y despejar la variable teta. Y el otro se hace determinando si nosotros con ese proceso analítico no logramos encontrar todos los puntos que se reflejan en los cuales se intersectan estas gráficas, entonces recurrimos al proceso gráfico. Puede ser que de las tablas se repitan algunos valores y usted identifica, este punto es el mismo y aquí pues es un punto en común, es ese un punto de intersección. O puede ser que por la simetría que cumplen podemos identificar que el otro punto se puede obtener ya sea por ángulos complementarios o determinándolos por simetría. Entonces, aquí vamos a encontrar los puntos de intersección para estas dos curvas. En este caso, vamos a igualar las ecuaciones. 2 más 2 coseno de teta igual a 3 seno de teta. Para resolver este tipo de ecuaciones, si hay términos semejantes, lo que se hace es igualar a 0 y despejamos, ¿verdad? La variable teta. Aquí la variable que vamos a encontrar es teta. Si sucede que nada más hay que igualar a números, pues lo que hacemos es tratar de despejar siempre ese ángulo. En este caso particular, usted observa que del lado izquierdo tenemos involucrada una función y del lado derecho tenemos involucrada otra función. Si yo igualo a 0 en este momento, lo único que va a suceder es trasladar 3 seno de teta al otro lado, igualamos a 0. Yo no puedo asociar esos términos porque no son semejantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer en un caso como este? Lo que vamos a hacer es auxiliarnos de las identidades trigonométricas. Para usarlas aquí primero vamos a elevar al cuadrado ambos lados de la igualdad para no alterar. Entonces, si yo elevo al cuadrado ambos lados de la igualdad, hacemos lo siguiente, desarrollamos este binomio, nos quedaría esta expresión. Y de este lado nos quedaría esta expresión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a asociar estos términos de tal forma que o trabajamos en función de coseno o trabajamos en función de seno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Usted y yo sabemos las identidades trigonométricas, en especial a que es igual coseno cuadrado y a que es igual seno cuadrado. Les hago la siguiente pregunta. ¿Creen que nos conviene más trasladarnos a la función coseno o trasladarnos a la función seno? Por cómo está dada esa expresión que nos ha resultado. Sería coseno, ¿verdad? Porque tenemos dos términos ya con coseno. Muy bien. Sería coseno, ¿verdad? Porque ya hay dos términos que tienen involucrada esta función. Entonces, vamos a hacer eso. Seno cuadrado se puede expresar por la identidad pitagórica como 1 menos coseno cuadrado. Ahí lo tenemos. Y acá, y ahora sí, ya todo está en términos de cosenos, términos independientes. Hagamos esa igualdad de nuestra ecuación a 0. Sería trasladar estos términos al otro lado. Si yo resuelvo, me quedaría
menos 9 más 9 coseno cuadrado de teta. Y todo esto igual a 0. Aquí hay términos semejantes, hay que asociarlos. Nos quedaría, vamos a ordenar de mayor a menor. 4 más 9 serían 13 coseno cuadrado de teta más 8 coseno de teta menos 4 y 9 que nos queda 5. Tenemos entonces una ecuación en términos de coseno de teta. Tiene la forma de una ecuación cuadrática. No sé si lo identifican. 13 coseno cuadrado más 8 coseno de teta menos 5. Está el término cuadrático, está el término lineal y está el término independiente. Donde para nosotros, ¿quién sería la variable en esa ecuación tal cual está escrita? Si la comparamos con una ecuación cuadrática, ¿quién sería acá la variable? Bueno, Sería teta. sería teta es la variable que nosotros deseamos encontrar, pero así como está escrita esta ecuación, si nosotros asignamos que coseno sea x, entonces si yo digo x es representado o representa coseno de teta, esta ecuación en otra forma sería escrita como x 3x cuadrado más 8x menos 5. Entonces, ¿quién se vuelve como nuestra incógnita de la ecuación general cuadrática que se nos ha formado, sería coseno de teta, ¿verdad? Entonces, ya para encontrar el valor que nosotros andamos buscando es despejar a teta. Pero primero necesitamos resolver esta ecuación cuadrática. No sé si me doy a entender en esa parte. ¿Se entiende esta comparación? Sí, Entonces, lo primero que voy a hacer es resolver esta cuadrática tomando en cuenta que x representa coseno. Sería x igual menos 8 más o menos, fórmula general estoy aplicando acá, 8 al cuadrado 64 menos 4 por 13 por menos 5. Todo esto sobre 2a, y en este caso a es 13, 2 por 13. Seguimos trabajando, esto sería menos 8 más o menos la raíz. Resolvamos un poco esto, 64 más, me quedaría 4 por 13 por 5, que es 260. 64 más 260. Sobre 26. Entonces esto sería menos 8 más o menos 60 más 324. Nos queda 64, 324. Todo esto sobre 26. Entonces, si hacemos la raíz de 324, dice que 18, nos quedaría, vamos a hacerlo más abajo, x sería igual menos 8 más o menos la raíz de 324 que es 18, todo esto sobre 26. Y de acá ya tenemos dos valores. Si restamos sería menos 8 más 18 entre 26. ¿Cuánto les da a ustedes? en uno me da 5 treceavos y en el otro menos 1. Excelente. Muy bien, hemos resuelto la ecuación. Lo que vamos a regresar es quién es x.
X decíamos que representa coseno de teta. Coseno de teta por un lado será 5 sobre 13 y coseno de teta por el otro será menos 1. Esta es la igualdad que vamos a resolver. De acá necesitamos despejar a teta. Teta debe ser coseno inverso de 5/13 o teta debe ser coseno inverso de menos 1. En radianes su calculadora, díganme cuánto les da en cada uno de esos valores. ¿Me dicen cuánto les da? Coseno inverso de 5/13, coseno inverso de menos 1. En radianes su calculadora. El de 5/13 me da 1.17 y el otro 3.14 aproximado. Entonces, ok, entonces este lo vamos a escribir como 1.2 y esto 3.14 es pi, ¿sí? Solo para verificar. Sí, es pi, es que no me había fijado bien en los decimales. Ok, ahí estamos. Entonces vamos a determinar que para teta igual a 1.2, si evaluamos en cualquiera de las funciones cuánto da r, y para teta igual a pi, si evaluamos en cualquiera de las dos funciones cuánto nos da r. Averígüenme ese valor, por favor. ¿Cuánto les dio, jóvenes? Si evaluamos 1.2 en 3 seno de teta, lo más rápido, y 3 seno de pi, ¿cuánto nos da? En 3 seno de pi da 0. Da 0. Tenemos el punto 0, pi. Y en 1.2, En 1.2 me da 2.79. 2.8 lo vamos a dejar. Entonces tenemos las coordenadas 2.8, 1.2. Muy bien, ahí estamos, jóvenes. Lo que vamos a hacer es ir al gráfico. Hemos encontrado 2 puntos. 2 puntos son los que se observan en el gráfico. Entonces ya no vamos a tener que hacer otra cosa más que el proceso que hemos hecho, porque de aquí logramos obtener la cantidad de puntos que tienen estas curvas. Entonces vamos al gráfico. Me voy a acercar un poquito más para que identifiquemos. El primer punto dice que está en 1.2, debe ser este punto de acá. El segundo punto dice que está en 0, pi, justamente en ángulo pi, la coordenada r es 0, en ese punto se intersectan ambas curvas. El otro punto está justamente en este punto de acá. Ahora solo quiero que, como ese no es un punto exacto, solo quiero que averigüen para confirmar cuánto es pi tercios en decimales. Si es que 1.2 en efecto está después de pi tercios. Esta es la coordenada del punto 2.8, 1.2. Solo para confirmar, pues si no tenemos algún error ahí. Si en efecto está después de ese punto 1.2, después de pi tercio.
¿Cuánto les dio Pitercio en decimal? Pitercios en decimales 1.04. Ok, perfecto. Entonces sí hay una coherencia con la ubicación de ese punto de intersección entre el círculo, la circunferencia y ese cardioide, que es en la coordenada 2.8 de distancia y 1.2 en ángulos. Eso sería lo que estaríamos haciendo, jóvenes. Para determinar esos puntos, proceso analítico es igualar las ecuaciones y resolver para teta. Si vamos a hacer un proceso gráfico, que vamos a determinar los puntos gráficos de forma gráfica, repito, puede ser que de forma tabular identifiquemos cuáles son esos puntos, pero en todos los problemas que vamos a hacer, ustedes siempre tienen que pasar. Cuando nos pidan los puntos de intersección, el primero que vamos a encontrar es igualando las ecuaciones y el resto, si no nos salen con esta igualación, con esta solución, lo hacemos gráficamente, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, con este proceso que hemos hecho. Aquí finalizamos con lo que es el literal D del ejercicio propuesto en la clase anterior. Probamos simetría. Usando la simetría hemos graficado. Luego de graficar había que determinar los puntos de intersección. No sé si tienen alguna pregunta. Este creo que era el literal C. ¿Alguna inquietud? Vamos a hacer un ejercicio más para dejar ya listo. Voy a usar este gráfico que hemos obtenido para el tema de áreas y vamos a hacer uno más. Haciendo las tres cosas, ¿sí?, que pedía este ejercicio, vamos a proponer la siguiente curva. R cuadrado es igual a coseno de 2 teta. Y lo vamos a graficar contra R igual a 1. Entonces, lo que vamos a hacer es probar simetría. ¿Para quién? Para R cuadrado igual a 5 coseno de 2 teta. Vamos a iniciar el problema preguntándonos qué representa cada una de esas ecuaciones. Por la forma que tienen, ¿me pueden decir qué vamos a graficar con esas ecuaciones polares? R cuadrado igual a 5 coseno de 2 teta. Revisen en sus apuntes a qué se parece esa ecuación que nos va a indicar que vamos a graficar. Circunferencias, caracoles, lemniscatas, rosas. ¿Qué vamos a graficar con esas dos? La primera que representa. ¿Sí? R igual a 1, ¿qué representa? Vamos a ver. Wilfredo, ¿qué representa R igual a 1? Wilfredo, ¿está? Sí, Ley, pero no sabría decirle, estaba buscando los apuntes. ¿Alguien que nos quiera ayudar? Julio César, ¿qué representa R igual a 1? Ajá, jóvenes. Hay que recordar las formas generales de las ecuaciones de cada función polar. R igual a un número, R igual a una constante,
es un círculo. ¿Un círculo de qué radio? De radio 1, de radio 2, de radio 3. El número que nos indiquen en este caso es un círculo de radio 1. Para graficarlo no tenemos que hacer nada más que recalcar el círculo de radio 1 en nuestro plano polar. Por eso para esa curva usted no va ni a probar simetría ni a tabular. Lo único que va a hacer es repintar ese círculo con otro color que va a representar R igual a 1. Ahora, si es una ecuación de circunferencia como el ejercicio anterior, 3 seno de teta, 4 coseno de teta, esos son circunferencias que no están centradas en el origen y son circunferencias sobre el eje X, sobre el eje polar, bajo el eje polar, a la izquierda o a la derecha. Ahora hablemos de R cuadrado igual a 5 coseno de 2 teta. Dentro de todas las ecuaciones, esta es bastante particular. ¿Quién es la curva polar que tiene en su ecuación R al cuadrado? Vamos a ver. Mario Jonathan. ¿Sí? Esto para Una ver si lemniscata. funcionaba. Esa es una lemniscata, ¿verdad? Entonces, quiero recalcar eso, jóvenes. Ya estamos a pocos días de nuestra evaluación final y dentro de eso hay que tener el conocimiento de qué representan estas ecuaciones, porque así usted tiene la certeza de que lo que va a graficar pues es lo correcto. Y más aún si el problema le dice, indique qué tipo de función, qué tipo de gráfico representa esta ecuación, pues ya solo ahí va a tener ganado cierto puntaje, ¿verdad? Por identificarlo. Es una lemniscata, son las únicas que tienen R al cuadrado. Muy bien, entonces el trabajo que vamos a hacer de demostrar simetría va a ser para esta curva. El proceso que vamos a hacer para tabular es para esta curva, porque esta, repito, es una circunferencia. R igual a una constante, cualquier constante, son círculos concéntricos, círculos de radio A. No tenemos mayor cosa que hacer, ¿verdad? Muy bien. Iniciemos el proceso de probar simetría. Vamos a hacerlo simetría respecto al eje polar. Entonces, decimos, hay que cambiar R, teta por la coordenada R, menos teta. Entonces, comenzamos con el proceso. Esto sería sustituir R, pues no cambia, sería R cuadrado, 5 coseno de 2 teta, pero teta es menos teta. Entonces, usted tiene R cuadrado es igual a 5 coseno de menos 2 teta. Hemos dicho que coseno es una función par, por lo tanto, coseno de menos 2 teta es lo mismo que coseno de 2 teta. La pregunta ¿es esta una ecuación equivalente a la original? Sí, Hola. Porque es la misma. Correcto, ¿verdad? Es la misma. Por lo tanto, me basta hacer la prueba con la primera condición y puedo concluir. Entonces, hay simetría respecto al eje polar. ¿Sí? Muy bien. Vámonos a la segunda condición. Vamos a demostrar la simetría. Lo voy a hacer acá a la par. Repito, no es este el orden obligatorio. Ustedes deciden con cuál iniciar, ¿verdad? Voy a demostrar simetría respecto a la recta. Teta igual a pi medio. Muy bien. Díganme cuál es la condición. Una de las condiciones que hay que demostrar acá. R, teta es equivalente a ¿qué punto?
Menos R y menos teta. Menos R, menos teta. Entonces probamos. Aquí R es menos R, está elevado al cuadrado y acá decimos coseno de menos teta. Menos R al cuadrado, positivo, R cuadrado. 5 por ser par, coseno de teta. Terminamos y me pregunto, ¿es esta una ecuación igual a la original? Ajá. Sí, es la misma. Sí, ¿verdad? Es la misma. Pero le Sí, falta el ¿dónde 2 queda teta. registrado Ah, sí, sí, Sigo. sí. Sí, es cierto. Aquí hay un 2 que no escribí. Entonces sería menos 2 teta. Entonces esto es 2 teta. Muy bien, satisface, cumple con ser una ecuación equivalente a la original, entonces podemos concluir a partir de esta condición que hay simetría, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué podemos decir de la tercera simetría? Me hace falta la del polo. ¿Será que la demostramos o podemos ya concluir con los dos resultados anteriores? ¿Qué va a pasar con la tercera simetría? ¿Tenemos que demostrarla o podemos concluir a partir de los resultados ya obtenidos? Podemos ¿Jóvenes? concluir. Podemos concluir. ¿Y qué voy a concluir ya que obtuvimos esos dos resultados? ¿Qué va a pasar? Que sí hay simetría. Por lo tanto, hay simetría, ¿verdad? ¿Hay simetría con quién? Pues con el que nos hace falta, que es respecto al polo. No hay necesidad de hacer el proceso de probarlo. Podemos concluir automáticamente por los dos resultados anteriores. ¿Sí? ¿Por qué concluimos que hay simetría? Porque el primero y el segundo que hemos probado se cumplen y como hemos dicho que o se cumple una o se cumplen las tres simetrías, entonces aquí en este caso ya se cumplieron dos, no le queda más que cumplirse la tercera. Si una de estas hubiera fallado, entonces concluimos que también esta no se cumple, ¿verdad? Porque ya hay una por acá que ya se cumplía y si una falla, no puede pasar que la otra se vaya a cumplir, ¿verdad? Porque o es una o son las tres. En este caso satisface las tres simetrías. Muy bien, ¿hay alguna pregunta, jóvenes, con esta prueba? En lo particular, esta lemniscata que vamos a graficar es simétrica con todos los tres elementos, eje polar, recta apimedios y el polo. No sé si tienen alguna inquietud en la demostración. Cada vez que usted hace una demostración tiene que concluir. Esta conclusión siempre va posterior a esta prueba. Si acá una de estas nos hubiera fallado, estamos obligados a ver la segunda condición. Si eso sucede en el examen, usted está obligado a ver la segunda condición para ver si o se cumple con la segunda o también siempre falla, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Todo bien. Ok, vamos a pasar entonces al literal B y en el literal B es el gráfico. Así es que lo que les voy a solicitar es lo siguiente. En el literal B vamos a graficar tanto R cuadrado igual a 5 coseno de 2 teta
como R igual a 1. Repito, para este no vamos a hacer nada más que repintar lo que es el círculo de radio 1. Y para esta sí vamos a crear una tabla. Para graficar esta lemniscata o una lemniscata, lo que usted tiene que hacer es despejar a R. ¿Por qué? Porque hay que evaluar. Entonces R va a ser raíz de 5 coseno de 2 teta. No se le vaya a olvidar si es que es un problema de esto el que está usted resolviendo. Y vamos a auxiliarnos de la siguiente tabla. Fíjense que como esta es una curva que es simétrica con los tres elementos, me va a ser suficiente considerar valores de 0 hasta pi medios. Pero si usted pues quiere considerar un par de puntos más, puede considerar hasta pi para poder obtener un par de puntos más, como gusten. Entonces, es suficiente considerar valores de 0 a pi medios, repito, pero si usted quiere, considere hasta pi medios. Hasta pi medios es suficiente, y si quiere un poco más, hasta pi. Recuérdense que hay que utilizar esa información de la simetría para que nos ahorre tiempo, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente. Necesito que me ayuden a complementar esta tabla y vamos a considerar, por ser una lemniscata, vamos a considerar ángulos de 15 grados. La escala que voy a usar es de 15 grados. Entonces, vamos a usar pi doceavos, vamos a utilizar pi sextos, pi cuartos, pi tercios, 5 pi doceavos. Llegamos hasta pi medios. Y luego vamos, si gustan o quieren calcular, pues los siguientes serían 7 pi doceavo, 2 pi tercios, 3 pi cuartos, 5 pi sextos, 11 pi doceavos, llegamos hasta pi. Por favor, complementemos esos valores y cuando ya los tengamos me los indican, por favor. Hagamos eso, así un poco rápido para poder aprovechar el tiempo. Recuérdense que el tema es de 10 áreas. Estoy tratando de hacer otro problema más para que ya con esos dos podamos ejemplificar las diversas formas que nos pueden preguntar para el cálculo de área de regiones polares. Hagamos esto, por favor. Si ya lo van teniendo, me lo van dictando.
Muy bien, jóvenes, ¿ya están los valores? ¿Me los dictan, por favor? ¿Cuánto les dio en pi doceavos? Raíz de 5 coseno de pi doceavo. Calculador en radianes. Si el segundo número es mayor o igual a 5, aproximemos y vamos a escribir un decimal nada más. ¿Cuánto les dio en pi doceavo? A mí me da menos 0.24. Menos 0.24, dice. Veamos. ¿Cuál sería el siguiente valor? Menos 0.48. Menos 0. Menos 0.5 le vamos a decir. ¿Cuál sería el siguiente valor? Menos 0.73. Menos 0.7. El otro es menos 1.11. Menos 1.1. El siguiente es menos 1.46. Menos 1.46. Ah, pero yo creo que se lo tengo mal, ingeniero. Disculpe. Es 5 de pi doceavo. Sí. Verifiquemos entonces. Los demás compañeros han encontrado esos mismos resultados al momento de evaluar. Raíz de 5 coseno de 2 por pi doceavo sería. Y me hace falta el ángulo inicial, que sería 0, ¿verdad? Ujú. No, Ah, pues no, sí. el de 5 pi doceavos es menos 1.21. Menos 1.21. El que tiene ahí en lugar del menos 1.5, ahí debe poner menos 1.21. Vamos a ver. En el de 5 pi doceavos. Sí, ahí, exacto. Este estaba bien entonces. La calculadora está en radianes. Sí, en realidad. 20, ¿qué me dijo? 21. 21. Yo estoy calculando pi doceavos, raíz de 5 coseno de 2 por pi doceavo y me da 2.08. No sé si es corroboren ese valor que me A mí también indicaron. me da eso. Verifique raíz de 5 coseno de 2 pi doceavos. Creo que hay que modificar acá. No sé si ya lo comprobó, el compañero que me está dando estos valores. Vea si en dónde estará el error. Creo que Jimmy me está compartiendo los datos. No me equivoco.
Sí, ¿Qué me comprobando estoy a ver si me equivoqué. Permíteme. Ok. Es la raíz de 5 coseno de 2 pi doceavo. Me da 2.8, sería 2.1, se lo vamos a aproximar. Si Ah, evaluamos en pues pi... sí. Ya revisé y están malos mis datos. Es que no había puesto una cosa. Ok, entonces si evaluamos en pi sextos, me da 1.6. Si evaluamos en pi cuartos, me da 0. Si evaluamos en pi tercios, me da error. Si evalúo en 5 pi doceavos, me da error. Si evaluamos en pi medios, me da error. Si evaluamos en 7 pi doceavos, también da error. Si evaluamos en 2 pi tercios, también, bueno, aquí no da error, aquí da... sería evaluar en 2 pi tercios, no, aquí tengo un error. En 2 pi tercios dice que da 2.2. En 3 pi cuartos me da 0. En 5 pi sextos (1.6). En 11 pi doceavos (2.1). Y en pi (2.2). Y en 0, que nos va a dar 2.2 también. No, aquí hace falta el ángulo 0. Si evaluamos en 0, R nos va a dar coseno de 0, que es 1, raíz de 5, 2.2. Ahí están, jóvenes. Pueden comparar. Muy bien. Entonces, veamos. Pueden existir valores que no se toman en cuenta acá porque ya vamos a ver la forma de nuestra gráfica. Entonces, vamos a hacer el traslado de los puntos para ver cuál es el gráfico. Nos vamos al plano polar. Vamos acá. Y vamos a hacer nuestro trazo. Repito, R igual a 1, lo único que yo voy a decir acá, que 2 círculos equivalen a una unidad, esa va a ser la escala que yo voy a considerar. Los ángulos que hemos considerado en cada cuadrante de 15 grados, aquí podemos complementar con los que hacen falta. Usted lo tendría que hacer en el examen, si es que es esta la escala que va a tener que utilizar, ¿verdad? Entonces nos vamos a 7 pi doceavos, 2 pi tercios, 5 pi sextos y así complementan los que restan. Si digo que cada 2 círculos es una unidad, aquí está 1, aquí está 2, aquí está 3, aquí está 4.
Entonces, ubiquemos los puntos. En 0 dice que es 2.2. Entonces, si aquí está 2, un poquito acá, vamos a iniciar con 2.2, un poquito más por acá. En pi doceavos es 2.1, un poquito más cercano de 2. En pi sextos 1.6 y aquí es 1.5, 1.6 después de 1.5. En pi cuarto se hace 0, entonces bajamos al polo. Lo único que logramos con estos puntos es esta rama de acá. En pi cuarto se está haciendo 0, venimos acá. Ahí está. Esa es la parte que hemos logrado graficar con los puntos de 0 a pi cuartos. Ahora bien, era suficiente considerar, repito, valores de 0 a pi medios, porque esta cumple simetría con las 3. Para tener mejor exactitud o mejor apreciación del gráfico puede ser, ustedes optan por una tabla como la que hemos construido. La escala de 15 grados porque hay que tener mucho cuidado. Observamos que de pi tercios hasta pi medios no hay puntos y volvemos a tomar valores en R hasta 2 pi tercios. Entonces, en 2 pi tercios es 2.2, podemos ustedes, repito, utilizar la tabla y si no vamos ya reflejando por simetría. Esta es simétrica al eje polar, es simétrica respecto al polo y es simétrica respecto a la recta pi medios. Estos 4 puntos que yo he trazado acá, podemos utilizarlos. Los puntos que están en el cuadrante 1 se reflejan en el cuadrante 3. Los puntos que están en el cuadrante 1 por la simetría del eje polar se reflejan abajo. Los puntos que tenemos acá ubicados por simetría respecto a la recta pi medios también se reflejan en su opuesto. Entonces pueden usar esa forma. Este punto que tengo acá se va a reflejar con un punto ubicado acá. Este punto que tengo acá se puede reflejar con un punto ubicado acá. Y luego pues se hace 0. La otra parte que hemos construido es este ojito de acá. ¿Sí? Se hace 0 en 7 pi cuartos. Ahora podemos decir lo mismo. Este punto es simétrico con uno que está ubicado en pi. Aquí es una distancia de 2.2. Entonces vengo acá y esta es una distancia de 2.2. Y luego comienzo con los demás. Este punto es simétrico a un punto en 11 pi doceavos que es 2.1. Entonces, creo que sí, ¿verdad? Ahí está. Sería 2.1 y este punto que es 1.6 lo tenemos ubicado acá en 5 pi sextos y en 3 pi cuartos se hace 0. La otra partecita que hemos logrado construir es esta. Simetría respecto al eje polar o al polo o a la recta pi medios. Buscamos nuevamente el reflejo de este punto que sería acá, el reflejo de este punto que sería acá y el reflejo del punto 0 que se hace 0 en 5 pi cuartos. Y se viene a cerrar acá. ¿Ven? Ahí tenemos la lemniscata que es simétrica al polo. Esta parte es la misma que esta. Es simétrica a la recta pi medios. Todo esto que está acá es igual a este lacito de acá. Y al eje polar, todo lo que está arriba es igual a lo que está abajo, ¿verdad? Muy bien, R igual a 1. ¿Dónde queda R igual a 1? Es recalcar este círculo de acá. Con otro color para que se logre identificar. Ahí está, jóvenes. ¿Ven el gráfico que nos ha quedado? Visualmente podemos identificar cuántos puntos de intersección. ¿En cuántos puntos se intersectan esas curvas? En 4 puntos. En 4.
En 4 puntos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, determinar esos puntos de intersección. Veamos si analíticamente conseguimos la mayoría o si no, habría que hacer el proceso gráfico. Veamos, para determinar los puntos de intersección igualamos. ¿Qué vamos a igualar? Igualamos R igual a R. En este caso nos queda 5, la raíz de 5 coseno de 2 teta va a ser igual a 1, que es la otra ecuación. Entonces, resolvemos. Aquí hay una raíz cuadrada, elevamos al cuadrado para poder simplificar ese radical y nos queda siempre, como es 1 al cuadrado, sigue siendo 1. Si fuera otro número, pues hay que verse afectado por ese cuadrado, ¿verdad? De aquí despejamos coseno de 2 teta es igual a 1/5. Vamos en busca del ángulo. 2 teta sería coseno inverso de 1/5. Averígüenme cuánto da coseno inverso de 1/5. Su calculadora debe estar en radianes. Averigüemos eso, por favor. ¿Cuánto les da coseno inverso de 1/5? 1.36. 1.36, aproximadamente 1.4. Muy bien. Entonces nosotros queremos teta. Despejamos que este 2 está multiplicando, pasa a dividir. ¿Cuánto en realidad es teta? ¿Cuánto les dio? 0.7. 0.7, ¿verdad? Nada más conseguimos un punto de los 4. Averigüemos cuál de estos es. Veamos acá, debe ser el primero. 1.7, justamente este punto que está acá. Veamos, debería de ser este punto que se indica acá. 1.7. Hay que tener mucho cuidado que vean que hay un pedacito de esa lemniscata que está saliéndose fuera de ese punto de intersección. Creo que aquí el gráfico tenía que ser un poco más preciso, porque si yo lo acerco un poco más, observo que está como muy separado. En esto sí hay que tener mucho cuidado, jóvenes. Tendría que haber venido de esta forma para poder ver que en efecto el punto de intersección que estamos obteniendo acá aquí vamos a pasar acá. Entonces el punto de intersección que hemos obtenido es 0.7. Justamente este punto de acá donde se están intersectando. Ahora bien, no es pi cuartos. Averigüemos cuánto es pi cuartos en decimales. Me da que 0.78. 0.7 lo hemos aproximado nosotros, pero es un punto que está antes de pi cuartos, así que no lo vayamos a confundir. Por lo tanto, quiere decir, en el momento que nosotros vayamos a aplicar áreas, nosotros tenemos que tomar en cuenta que hay un pedacito de esta lemniscata que está saliendo fuera de esta intersección. Eso es por si lo llegáramos a necesitar. Por lo tanto, el primer valor que hemos obtenido es 0.7. Ahora bien, es un punto el que vamos a marcar. Entonces, aquí hay que averiguar. Cuando teta es 0.7, R pues toma el valor en cualquiera de las dos ecuaciones, pues va a ser 1, ¿verdad? Porque una de las dos ecuaciones es de círculo 1. Entonces, tenemos el primer punto, 1,07. ¿Cómo voy a averiguar los otros 3 puntos que me hacen falta? Aquí es donde podemos hacer lo siguiente, y es por la particularidad de cada ejercicio. Como esta es simétrica con todo, no es única la forma, no es único lo que yo voy a hacer. Necesito averiguar qué punto es este de acá. Necesitamos averiguar
¿Cuál es este otro punto? ¿Cuál es este otro punto? ¿Y cuál es este otro punto? Le voy a llamar teta 2, teta 3 y teta 4. ¿Cómo las voy a conseguir? Vean lo que voy a hacer. Teta 1 lo podemos encontrar. Puede ser simétricamente o si no decir de 0 hasta pi, restamos teta 1 y averiguamos cuánto nos va a dar teta 2, porque esta porción de acá justamente es la misma porción que tenemos acá, la cual hemos averiguado que es un ángulo de 0,7. Entonces, podemos conseguir que teta 2 se puede encontrar como pi menos teta 1. Hagan ese cálculo y me dicen, ¿cómo podemos averiguar a teta 3? Bueno, teta 3 es simétrico con teta 1. Si yo trazo esa recta, van a caer sobre la misma recta. Si estoy ubicada acá para llegar hasta este punto, es sumar pi. Entonces, teta 3 lo podemos encontrar como teta 1 más pi. ¿Sí? ¿Cómo encontramos a teta 4? Si conocemos a teta 2, puedo hacer lo mismo. Este teta 4 cae sobre la misma recta de teta 2 por ser simétrico respecto al polo. Para llegar hasta este punto, sumamos pi. Teta 2 más pi. ¿Es la única forma? No, teta 4 también se puede encontrar diciendo 2pi menos teta 1 y ahí conseguimos teta 4. Entonces, de esa forma conseguimos los demás puntos. ¿Cuánto les da? Averigüemos, sería pi menos 0.7, les da 2.4. Averigüemos 0.7 más pi, eso les da 3.8. Si teta 2 es 2.4 más 0.7, digo más 3 más pi, que es el teta 4, dice que eso es 5.4, 5.5. Ahora bien, todos estos tienen coordenada en R1, caen sobre el círculo de radio 1. Ustedes van a marcar. Si nos llegan a pedir todos los puntos, sería hacer este proceso e identificar la coordenada, ¿verdad? Ahí está, jóvenes. Completando el problema, nada más para encontrar la gráfica de esas dos curvas en un mismo plano, identificando sus puntos de intersección. Revisemos y si de todo lo que hemos hecho hay algo que les quedó una inquietud, pregunten en este momento porque vamos a pasar al tema de áreas. Se probó simetría para la lemniscata. Se tabuló para la lemniscata y hemos encontrado intersectos. Analíticamente es igualar las ecuaciones y solo conseguimos un punto de los 4 que se reflejan. Los demás los hemos obtenido gráficamente. No sé si tienen alguna pregunta. Ajá. ¿No hay inquietudes? Muy bien. Entonces vamos a pasar al tema de áreas y para ello el documento que ustedes tienen en el aula digital. Y yo me voy a auxiliar, yo solo les voy a presentar en este momento pues estas definiciones y vamos a regresar a esta parte de los gráficos que ya tenemos. Quiero que se ubiquen en esa parte del tema de área de en coordenadas polares, las diferentes formas que se nos pueden presentar.
Muy bien. Acá tenemos las definiciones. ¿En qué se basa para determinar el área de una región polar o en coordenadas polares? De la siguiente forma. Lo que nosotros estamos observando en el plano polar es que nos quedan segmentos como si fuesen arcos, porque lo que se limita ahora en los extremos ya no son nada más funciones que se encuentran a la derecha o a la izquierda, arriba o abajo. En este caso, lo que se limitan a los extremos son rectas que son representadas por ángulos. Veamos el primer caso. Si vamos a determinar un área en coordenadas polares de una región limitada por alfa y beta en los extremos y una curva f de teta, entonces para definir esta área lo que se hace es dividir este arco desde alfa hasta beta en pequeños segmentos. Y lo que hace es, esos pequeños segmentos lo que forman son segmentos más pequeños en los cuales nos están quedando como segmentos semicirculares. La deducción de nuestra fórmula viene desde ahí, que para determinar el área de un segmento semicircular es 1/2 del radio al cuadrado. Entonces, ese radio justamente es desde el origen hacia ese segmento semicircular que se forma. Ahora bien, si yo hago la sumatoria del área de esos segmentos semicirculares, entre más pequeño, más fino es, mayor aproximación obtengo al área total de la región sombreada. Entonces, de ahí resulta que la expresión que nos va a ayudar a determinar esa área está dada por la integral definida desde el ángulo alfa hasta el ángulo beta, siempre leyendo estos ángulos de menor a mayor en sentido antihorario positivos. Desde alfa hasta beta, el 1/2 viene de fórmula, viene de deducción porque partimos desde el área de un segmento semicircular y esta es una constante que viene desde ahí por f de teta al cuadrado. Esto es radio al cuadrado. ¿Quién es ese radio? Al cuadrado se determina a partir de una recta radial. En este caso, como solo es una curva, entonces ese segmento radial queda comprendido entre la curva y el polo. Pues lo que se dice es que es nuestra función ese segmento radial o esa recta radial. Por lo tanto, para determinar una área de una región polar donde solo está comprendida una curva y en sus extremos los ángulos, esta va a ser la expresión que vamos a utilizar. Es la integral de alfa beta de 1/2 de f de teta al cuadrado. Si nuestra región está dividida, es decir, que ustedes logran identificar que únicamente se cuenta toda la región completa haciéndolo desde un ángulo alfa hasta un ángulo beta y desde este beta hasta otro ángulo, entonces lo que vamos a hacer es una suma de integrales, ¿verdad? Eso hay que tomarlo en cuenta. Veamos el siguiente caso. Puede ser, repito, que nos estén pidiendo un área donde únicamente esté involucrada una curva o una porción donde únicamente esté involucrada una curva, o puede ser que determinemos áreas entre gráficas. ¿Qué va a pasar acá? En este caso, hacemos siempre esa determinación. La región inicia desde un alfa, desde un ángulo y finaliza hasta otro ángulo. La recta radial se determina de la siguiente manera. Usted se posiciona en el polo y ese segmento le va a permitir a usted identificar cuál es la curva más alejada del polo y cuál es la curva más cercana. Nosotros únicamente queremos este tramo, entonces se hace la diferencia. La curva más alejada del polo al cuadrado menos la curva más cercana del polo al cuadrado. Quiero que en este sistema
ustedes ya no me vayan a estar diciendo o no se vayan a estar repitiendo derecha menos izquierda, arriba menos abajo. Eso no funciona en este sistema de coordenadas polares, ¿sí? Lo que vamos a manejar es la curva más alejada del polo al cuadrado menos la curva más cercana del polo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es circular. Entonces, yo no sé si voy a estar en esta posición como para decirle de derecha a izquierda. Yo no sé si voy a estar en esta posición como para decirle arriba abajo. Si estoy acá, perfecto, cumple, pero ¿qué pasa si estoy abajo? Aquí abajo no me sirve decir arriba menos abajo, ¿verdad? Si estoy en esta posición no me sirve decir izquierda, derecha menos izquierda. Entonces, por eso vamos a descartar ya esas analogías. Y lo que vamos a usar acá para determinar ese integrando es la función más alejada del polo menos la función más cercana si estamos hablando de área entre curvas. Casualmente esto pasa cuando a nosotros nos piden áreas dentro de y fuera de. En ese caso estamos practicando el área entre curvas, ¿sí? Muy bien, con estas definiciones regresemos entonces a lo que estábamos trabajando. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Repito, en ambos casos puede ser que nos toque sumar integrales porque nuestras regiones no se complementan con nada más el planteamiento de una de ellas. Hay que tener ese cuidado, ¿verdad? O puede ser la mezcla de las dos opciones que se tienen. Lo que nosotros debemos tomar en cuenta es cómo están dadas estas regiones que nosotros vamos a determinar. Regresemos entonces al ejercicio que teníamos. Perdón. Creo que es este. Veamos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar, con este vamos a hacer las tres opciones que tenemos de lo que nos pueden preguntar. Así que voy a copiar el dibujo y nos vamos a hacer la siguiente pregunta. Yo voy a solicitar lo siguiente. Vamos a determinar puede solo pedirnos el área de una figura, que sería la de la circunferencia o el área del cardioide. Nada más de eso se nos puede pedir. Imaginémonos que el literal A sea calcular área del cardioide, que es R igual a 2 más 2 coseno de teta. Es como que nos imagináramos acá en este gráfico solo el cardioide. Vamos a plantear el área común entre R igual a 1 y R igual a 2 más 2 coseno de teta. ¿Qué otra cosa se nos puede pedir? Bueno, pueden solicitarnos área dentro de R igual a 1 y fuera de el cardioide. ¿Qué más? Lo contrario. Dentro del cardioide, pero fuera de R igual a 1. Nos vamos a quedar hasta ahí. Pero para eso yo necesito las tres figuras porque vamos a irlos manchando. Entonces voy a sacar otra copia de esta imagen en esta misma página. Y vamos a necesitar otra para cada caso. Ahí está. 3. Veamos. En el primer caso, área del cardioide, como si en este gráfico solo estuviera el trazo de
el cardioide. Pues puedo hacerlo como que, bueno, no lo podemos borrar porque esta es una copia. Solo fijemos la mirada en el cardioide, es decir, justamente lo que encierra el cardioide, todo el cardioide. Para el día del examen lleven colores porque los van a necesitar en esta parte. Les va a solicitar colorear justamente la parte que les están solicitando. Entonces, el cardioide forma esto. ¿Sí? Veamos. De acuerdo a la definición de área, ¿cómo quedaría el planteamiento del área que describe este cardioide? Hacemos lo siguiente. El área estaría dada por 1/2 de la integral. Veamos cómo queda contemplada esta región. Aquí hay que usar la simetría y lo vamos a usar mucho. ¿Por qué? Porque nos basta plantear el área de una porción y la multiplicamos por toda la cantidad, por todas las cantidades que se repiten. El cálculo lo vamos a hacer entre los ángulos de 0 hasta pi. Contemplamos únicamente la porción que está en la parte de arriba. Si yo la multiplico por 2, complementamos con la parte que está abajo y tenemos el área total. ¿Sí lo entendemos de esa manera, jóvenes? ¿Se logra entender lo que voy a hacer? Voy a contemplar el área de ese cardioide desde el ángulo 0 hasta pi. ¿Por qué hasta pi? Porque hasta pi yo tengo la parte de arriba completa del cardioide y hasta pi se hace 0. Entonces yo puedo decir que desde el ángulo 0 hasta pi, en ese arco queda comprendida la curva del cardioide. Entonces vamos a decir desde 0 hasta pi, 2 más 2 coseno de teta al cuadrado de teta. Con eso estoy contando el área que está sombreada, ¿sí? Aparte de lo de amarillo está sombreada. Yo quiero el área total. ¿Qué tengo que hacer? Este planteamiento lo multiplicamos por 2. Entonces, en sí es resolver. Este se simplifica. La integral de 0 hasta pi y acá hay que desarrollar. Sería 4 más 8 coseno de teta más 4 coseno cuadrado de teta. Es resolver esta integral. Revisen y me dicen si tienen alguna inquietud. Quiero aclararles lo siguiente, practiquen las soluciones de estas integrales que vamos a estar planteando porque aquí van a tener que recurrir al método de potencias trigonométricas, especialmente senos y cosenos, porque esos van a empezar a surgir acá, ¿sí? Para que se recuerden. ¿Tienen alguna pregunta en ese planteamiento de área, jóvenes? Es área lo que vamos a calcular, esos valores exijan los que sean positivos. Si nos dan negativo, algo hicimos mal y hay que revisar, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Está claro ese planteamiento inicial que hemos hecho? Si nos pidieran nada más el área del cardioide, omitiendo pues ese círculo que está en ese gráfico. ¿Hay alguna pregunta? Si se entiende, díganme por favor. ¿Está claro o avancemos? Está claro. Muy bien, gracias. Vámonos al siguiente caso. En esto ya están involucradas las dos curvas. Nos piden área común. ¿Cuál sería el área común? ¿Me lo pueden indicar? ¿Qué sombrearían de todo lo que ahí se logra observar como regiones encerradas? ¿Quién sería el área común entre las dos curvas? Tomamos el color y ¿qué sombrearía de todo eso que se logra ver como regiones encerradas?
Ajá. Díganme en palabras. Sería la parte que está arriba, la parte que está abajo, la parte que está en medio. La parte del medio. Sería justamente lo que comparten ambas, lo que queda dentro del cardioide y lo que queda dentro del círculo. A eso se refiere área común entre las curvas, ¿verdad? Entonces, sería justamente esta porción de acá. Sombrearíamos exactamente esa parte. Muy bien, yo quiero definir su área. Para ello, quiero que veamos perfectamente qué es lo que vamos a hacer. Hemos dicho que el punto de intersección justamente está acá. ¿Qué hace ese punto de intersección a la región? ¿Qué le hace? Esa recta de intersección, ¿qué le hace a esa porción que hemos sombreado? ¿Cómo contemplamos el área de esa porción que hemos sombreado? ¿Cómo la podemos contar? ¿Desde dónde hasta dónde tendríamos que hacerlo? De 0 hasta 2. De 0 hasta 2. Hasta 2. ¿Dónde? ¿Cuál 2? 0 ángulos. ¿Hasta dónde? ¿El ángulo de acá cuál es? Perdón. Es ángulo. Me confundí. Ajá. Sería desde 0 ángulo hasta este punto de intersección que nos dio 1.2, ¿verdad? Ahora, desde ese punto todavía nos hace falta esta porción. Hasta ahí solo contemplamos esta parte de acá, de 0 a este punto de intersección. Y para contar esta otra parte, ¿cuál sería el otro? La otra porción que debemos considerar para complementar. ¿O será que puedo decir que por simetría puedo solo multiplicar 2 veces? ¿Será que son iguales esas dos partes? Sí, son iguales. Serán iguales. Dice compañero que son iguales. ¿Estamos de acuerdo con él? Son exactamente iguales esas dos partes en las que el ángulo de intersección ha dividido esa porción sombreada. ¿Serán simétricas esas dos partes en las que han quedado divididas? No son iguales. ¿Por qué? Porque en este caso, pues lo que ustedes están viendo es que por este lado, pues está una circunferencia. Esto completamente es, como le digo, es una porción circular lo que tenemos acá. Y de este otro lado, para ser simétrica, tendríamos que haber tenido otra circunferencia que justamente haga esta porción, pero no es una circunferencia, es un cardioide donde se hace 0 acá en pi. Entonces no tenemos la certeza de decir que justamente esta porción es igual a esta porción. Lo que vamos a hacer es calcular el área con la división que tiene esta región, plantear una integral para esta parte y plantear una integral para esta parte, sumarlo para obtener un área total. Entonces, lo que vamos a plantearnos acá es la siguiente expresión. Tenemos que para la primera parte, la primera porción, el área queda definida como la integral, que es 1/2 por la integral definida desde 0 hasta 1.2, que es el ángulo de intersección. ¿Quién es la curva que está involucrada ahí? Es el círculo 3 seno de teta al cuadrado. Nos hace falta la otra parte que es 1/2 de la integral. Nos quedamos en 1.2 y contemplamos toda la región hasta pi. ¿Quién es la curva que aquí queda involucrada? Es el cardioide.
Sumar estas dos integrales, el resultado de cada una de ellas, al sumarlo, nos genera el área total. No tengo que multiplicar por 2 ni por ningún coeficiente, repito, con la suma de estas dos integrales contemplamos el total, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta en relación a este planteamiento. Vean que ahí ya se extendió un poco más el proceso de solución porque hay que integrar. Primero hay que resolver estos cuadrados y luego hay que integrar. Evaluamos teorema fundamental del cálculo y encontramos esos valores. ¿Tienen alguna pregunta en el planteamiento de área común? En este caso, revísenlo y me dicen por favor si ha quedado claro. Si alguien tiene algo de traducción, coméntela y yo le digo si es correcto como lo piensa y si no, pues solo le hago la observación. Revisemos por favor, jóvenes. Yo solo tengo una duda que no he entendido muy bien. Los Dígame. límites de integración, ingeniera, básicamente son eh, los ángulos en donde está comprendida el área sombreada. Correcto, vaya, lo que ustedes hacen es lo siguiente, fíjense que yo siempre hago este pequeño ejercicio, no se los mostré acá. Me traslado aparte con esta porción y como yo aquí gráficamente dije, voy a calcular el área primero de la porción de 0 a 1.2, que es el punto de intersección entre las curvas, y verifico quiénes quedan comprendidos en este arco. En este caso, por la curva que hemos marcado, únicamente queda comprendida la curva, bueno, esto es así, la curva de 0 acá, y esta curva es la circunferencia. Entonces, los límites siempre van a ser ángulos, que son las rectas, donde, el arco donde queda comprendida la región que ustedes están contemplando. Cuando es área común, por lo general siempre se presenta como una suma de integrales. ¿Por qué? Porque están involucradas tanto la curva de una ecuación como la curva de la otra ecuación, de la otra gráfica. Entonces no podemos decir que con una sola integral, imagínense que acá alguien hubiese pensado de 0 hasta pi, porque así se logra ver, ¿verdad? Gráficamente. De 0 hasta pi es toda esta región. No podemos hacer eso porque aquí están involucradas dos curvas. No hay un solo arco donde usted diga, bueno, queda encerrada por esta curva o por esta curva. Por eso la necesidad de, aparte de este, considerar otro tramo que sería, este es pi y este es el punto que hemos dejado para contemplar la otra curva que queda comprendida acá y acá que es la del cardioide, ¿verdad? Los límites siempre van a ser aquellos ángulos donde usted identifica, queda comprendida exactamente la región que usted está determinando. Si no lo logra contar con una sola integral, ni modo, aunque sea un pedacito que se le sale por acá, usted tiene que decir, este pedacito lo cuento desde 0 hasta este ángulo y luego cuento lo demás, ¿sí? No sé si me voy a entender en esa parte. Sí, ya comprendo un poco mejor. Gracias. Ok. Vaya, esta es una forma de cómo nos pueden pedir el área y qué hacer en este caso. Repito, estas hay que irlas resolviendo, no las vayan a ir dejando así porque si no, ustedes no se dan cuenta cuánto tiempo se tardan en resolver algo así. Traten de escribir ustedes el área que se nos solicita acá. Si tomamos un color, ¿quién sería el área dentro del círculo y fuera del cardioide? ¿Quién sería esa porción de área que nos están pidiendo?
¿Qué sombrearían acá? Lo que queda dentro del círculo, pero fuera del cardioide. ¿Quién sería? Tal vez el área que tiene la forma como de una semiluna, algo así. Ajá, sería la parte superior. Esta parte que queda encerrada en el círculo, pero estamos fuera del cardioide. Muy bien, entonces sombrearíamos esta parte de acá. Justamente lo podemos asemejar como una porción de luna, ¿verdad? Entonces tenemos este ojito de acá, esta parte de acá. Traten de escribir cómo quedaría el planteamiento de esa área, a ver si coincide con lo que yo voy a hacer. Les voy a permitir unos 2 minutos en lo que lo piensen. Veamos qué están pensando, cómo hacerlo. ¿Será que el planteamiento de una sola integral les permite encontrar el área total? ¿Cómo lo han pensado? ¿O hay que hacer una suma de integrales de las dos definiciones que tenemos? ¿Cuál se puede utilizar acá? Por lo que observamos, no sé si ustedes lo identifican, de acuerdo a lo que hemos marcado, es un área que está comprendida entre dos curvas. ¿Lo identifican de esa manera? Si nosotros traemos aparte esa porción, es algo similar a esto. Aquí tenemos a pi y aquí tenemos el ángulo de intersección. Por acá viene el círculo que se viene a hacer 0 acá. Y de acá viene el cardioide que también se viene a hacer 0 acá. Estamos hablando de esta parte de acá. Esto es 1.2 y este es pi. Eso es lo que tenemos. Pregunto, ¿cómo lo están tratando de plantear? ¿Alguien ya tiene alguna idea? Compártalo y así de paso pues yo hago las observaciones y si es correcto pues solo confirmamos que es correcto. ¿Alguna idea, jóvenes?
Bien, veamos. Para plantear esta área, lo vamos a hacer con área entre regiones, entre curvas. Y nos basta el planteamiento de una integral que iría desde 1.2 hasta pi. ¿Por qué puedo contemplar todo eso? Justamente se intersectan en 1.2, desde ahí inicia la región y se vuelven a intersectar en 0, pi. Ahí se cierra la región y es justamente lo que me están pidiendo. Me queda el arco comprendido entre 1.2 y pi y en ella las dos curvas. Entonces hacemos la recta radial desde el polo hacia, bueno, hacia afuera, ¿verdad? Que puede hacer ustedes esta recta radial hacia afuera. Y lo que va a pasar es que en el integrando vamos a expresar una diferencia de radios. En este caso, la región que está, la curva que está más alejada del polo menos la que está más cercana del polo al cuadrado. No olvidar que esas expresiones están al cuadrado. Si vamos en este sentido, ¿qué es lo que escribiríamos acá? ¿Cuál sería la curva que queda más alejada del polo? La circunferencia, radio 1. Sería la circunferencia, no, esta no tiene radio 1, esta es la circunferencia de ecuación 3 seno de teta. Ah, ¿Sí? sí, me Sí, confundí. ¿verdad? Ok. Sí, sí. 3 seno de teta. ¿Y cuál es la curva que está más cercana del polo? Pues el cardioide, 2 más 2 coseno de teta. Una sola integral nos basta, pero en el integrando hay una diferencia de funciones. Así es que para resolver hay que resolver en este caso esos polinomios y si se asociaran algunos términos se asocian y si no, pues simplemente se separan las integrales para resolver. Perdón. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Y acá saldría 4 es menos 8 coseno de teta menos 4 coseno cuadrado de teta y esto es lo que tenemos que resolver. Ahí están, jóvenes, 3 planteamientos que se nos pueden estar pidiendo. Pueden todavía trabajar uno más con este mismo ejercicio y sería lo contrario del literal C, que nos pidan área fuera del círculo pero dentro del cardioide. Ustedes pueden identificar cuál va a ser esa región. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Con estos planteamientos de área, no he resuelto ninguna integral. Es trabajo de ustedes realizar estas integrales. Puede ser que algunas sean más ligeras que otras, más rápidas, pero en todas hay que utilizar mínimo potencias trigonométricas para función seno y coseno porque les están quedando por ahí cuadrados. Y esos pues sabemos que se resuelven con las fórmulas de ángulo doble. Recordar la integral del coseno, la integral del seno. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, hasta el momento con esta parte. Ajá. ¿Inquietudes? En 5 minutos. Veamos el siguiente que teníamos. Utilicemos este gráfico. Díganme, alguien que me indique cómo quedaría el planteamiento del área siguiente. Área fuera del círculo y dentro de la lemniscata. Área dentro del círculo, digo fuera del círculo y dentro de la lemniscata. Voy a copiar esto. ¿Cómo plantearían área
fuera de R igual a 1 y dentro de R cuadrado igual a 5 coseno de 2 teta. En lo que hacen eso voy a trasladar la asistencia y me dictan cómo les queda esa expresión. ¿Qué de todo esto van a sombrear? Lo que queda fuera del círculo y dentro de la lemniscata estamos hablando de esta porción de acá. Les ayudo con eso. ¿Sí? Y me dicen si están de acuerdo con esa parte. Fuera del círculo, pero dentro de la lemniscata. Hablamos justamente de esos segmentos. ¿Sí? Planteen el área para esa porción sombreada, por favor. Y en lo que hacen eso, las ecuaciones son R igual a 1 del círculo y R cuadrado igual a 5 coseno de 2 teta para esta expresión. Recuérdense que esta ecuación es la ecuación raíz de 5 coseno de 2 teta. Porque lo que representamos aquí es a R, ¿verdad? Cada vez que expresamos la función elevada al cuadrado. Muy bien. Hagamos eso entonces, jóvenes. Estén pendientes del audio. Julio César. Presente. Víctor Armando. Jimmy Stanley. Presente. Wilfredo Isaías. Presente. Javier Nectalí. Javier. Ahí está. Mario Jonathan. Presente. Ok, gracias. Muy bien, jóvenes. ¿Alguien tendrá alguna idea ya de lo que les solicitaba? Ya le tomé asistencia, Javier. Ok, estamos. ¿Habrá alguna idea de cómo de plantear esa área solicitada, jóvenes? Compártanme la idea que puedan tener. Yo les digo si es correcto o no es correcto. Yo tengo una idea, pero no sé si está bien. Dígamela. Eh, Considerar. Puse ya la fórmula que es un medio de la integral de 0 a 0.7 de la
Fórmula de la lemniscata menos el círculo. La lemniscata menos el círculo, que Al sería cuadrado, las dos. la raíz de 5 coseno de 2 teta menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Y no sé si se tendría que multiplicar por 4. Muy bien, veamos. El compañero lo que ha hecho es dividir su porción. Dice que desde 0 hasta el ángulo de intersección logra contemplar esta parte y como esta parte hay 4 iguales, entonces le basta plantear la integral para esta porción y si se multiplica por 4. Es correcto. No sé si alguien más lo pensó de esa forma. Con ese planteamiento lo multiplicamos por 4 y contemplamos toda el área solicitada. No se nos está escapando ninguna porción. Justamente en el arco de 0 a 0.7 tenemos la comprensión de esas dos curvas, ¿verdad? Es una diferencia porque al momento de determinar la recta radial nos queda comprendida entre las dos curvas. Curva más alejada del polo menos la curva más cercana, ¿verdad? Ahí está, jóvenes. Es este el planteamiento, es correcto. ¿Tiene alguien alguna otra idea? Yo lo había hecho casi similar. Tenía Ajá. el área ahí sombreada multiplicada por 2 más el otra área que sería la que está al lado izquierdo pero con límites de integración diferente multiplicada por 2 que es básicamente como la versión no resumida de la que presentó el compañero. Este está más corto. Correcto. Esa es otra opción, como lo dice el compañero, solo que en ese caso pues van a tener que hacer un poquito más de trabajo, ¿verdad? Lo que él dice es que determina esta área, la multiplica por 2, determine el área de, aquí sería el ángulo teta 2 hasta pi, multiplicada por 2. ¿Es correcto? Claro que sí. Solo que ya viendo las dos opciones, ¿verdad? Ustedes ya deciden. Ambos procesos serán correctos. Solo que si hay uno más corto, pues vámonos por ese, ¿verdad? Yo les sugeriría eso. Muy bien, jóvenes. Con esta parte vamos a finalizar y nos queda pendiente lo que es cónica con ecuaciones polares. Quiero que revisen. En esta parte pueden ustedes, con un problema, practicar las diferentes formas de áreas que nos pueden solicitar. Practiquen desde graficar. Creo que el proceso de simetría, pues ustedes deben de tener presente cuáles son las opciones, la fórmula y qué es lo que se hace. Si usted cree que se le olvida, practique esa parte de las simetrías. Si no, vámonos a la parte de gráficas, calcular intersectos y plantear áreas. Usted puede hacer las diferentes regiones que se tienen. Les voy a dejar uno acá para que practiquen. Y si les da problema alguno, pues me lo hacen saber. Si alguien lo quiere revisar en la próxima clase, iniciemos con eso. Me dice, mire, yo así lo hice, revísemelo por favor. Lo hacemos. Les voy a dejar de tarea para que ustedes hagan el cálculo de área. Determinen el área entre las curvas. No, aquí les voy a decir determinen área, pero les voy a dar las ecuaciones y ustedes hacen la siguiente. Las ecuaciones son les dejo esas dos curvas. Practíquenlos, determinen el área de las diferentes formas que pueden aparecer en con las figuras que se les están dando.
Y si hay alguna que les da problema o quieren verificar si está bien o no, me lo hacen saber en la próxima clase. Ya con la otra clase finalizamos contenidos. Traten de aclarar todas las dudas que puedan tener desde el tema de curvas planas, que es, desde el tema de área de superficies, que es el tema que viene en el examen, curvas planas y coordenadas polares. Estos 3 temas incluyen el examen. Dentro de área de superficies, pues hay que revisar el video que les dejé en la semana 10. Si tienen algún problema, pues me lo hacen saber. Quieren ver algún ejercicio particular, rápidamente me lo consultan y yo les sugiero qué camino poder tomar. En curvas planas, desde la gráfica hasta longitud de arco, se encuentran ecuaciones de la recta tangente, se puede encontrar longitud de arco. Se recuerdan de esa parte, todo lo que incluía desde gráficas hasta longitud de arco. Hay que revisar esas clases y todo lo que va a comprender coordenadas polares, desde la parte de la definición hasta lo último que vamos a ver, ¿verdad? Muy bien, jóvenes. Por el momento ha sido todo. Quiero que practiquen y pues en la próxima clase, que sería el último encuentro sincrónico que tengamos, traten de aprovechar el espacio, revisen el material para que no nos cueste mucho lo que nos hace falta y enfocarnos a resolverles dudas o inquietudes de los otros temas que puedan tener, ¿verdad? Nos vamos a quedar hasta acá, jóvenes. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Solo uno con respecto al parcial, ¿verdad? Que es en la sesión 2 de la semana Es 15. correcto, es la sesión 2, día miércoles. Así es. La próxima semana todavía tenemos un encuentro sincrónico que es en la primera sesión. Para ese día se va a programar clase, que sería la última. En la semana 16 pretendemos dar resultados. Entonces, nosotros terminamos en semana 15. En semana 16, entrega de resultados. Yo les estaría avisando, pues, cuándo estarían estos resultados, ¿verdad? Muy bien, jóvenes. Si no hay más por el momento, nos quedamos hasta acá. Pasen un excelente día, provechoso fin de semana, trabajen para que podamos comprender lo que se está haciendo. Gracias, igualmente. Feliz día. Gracias igual. Cuídense.